En este capítulo vais a poder encontrar un poco de todo de la restauración del Toyota Soarer. Desde desatascar la palanca de cambios automática, quitaremos los neumáticos 14 años parados aplanados y seguiremos encontrándonos sorpresitas de nuestra amiga la rata. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo seguimos con el Toyota Soarer. En este vídeo lo que voy a estar haciendo es desatascando lo que es la palanca de cambios, o al menos intentándolo. He estado hablando con una persona que también tiene un Toyota Soarer con caja de cambios automática, la A340E, y esta persona me ha guiado un poquito de cómo tendría que desatascar lo que es la palanca de cambios. Bueno, al menos cómo tendría que hacer la palanca de cambios para bajarla a la D o a la marcha, vamos. Esta persona tiene una cuenta en Instagram donde sube fotos de coches, lo podéis seguir, es gpg.soarer, lo dejaré aquí abajo para que lo podáis ver y seguirle. Y nada, desde aquí agradecerte de que me hayas guiado cómo tenía que desatascar la palanca de cambios. Bueno, esta persona lo que me ha dicho es que debería, pulsando aquí y teniendo contacto el coche, debería bajar a la marcha, bueno, a la N, a la R o a la L. La L, tía, pues no sabía yo que esto funcionaba así. Bueno, tiene D, 2 y L. No sé exactamente cómo funciona esto porque yo los automáticos que tengo es D, N, R y P de parking. Entonces no sé. El caso es que pulsando aquí y dándole aquí, debería desatascar. Esto de aquí es un botón mecánico que es de plástico y eso hace contacto con esta palanca de aquí que también es de plástico. Y claro, el plástico ya sabemos que con el calor y todo eso, esto acciona otro mecanismo abajo que parece que está atascado. Ya lo he estado mirando yo. Entonces lo que vamos a estar haciendo es rociando todo esto con WD-40. La verdad es que me parece que es impresionante que todas las cosas estén en japonés. Me mola muchísimo esto. Luego también creo que aquí llevaba un accionamiento de un botón. No tengo ni idea si este lo llevaba o no. Me imagino que sí, pero no se encuentra. Y luego esto no sé para qué es. Le voy a estar preguntando a la persona por Instagram a ver si me lo puede resolver. Y como he estado mencionando antes, el primer paso que hay que hacer es ponerle la batería para tener contacto. Si no, no vamos a tener contacto nunca. Entonces vamos a estar poniendo la batería que sacamos cuando estuvimos lavando el vano motor y vamos a ver si tiene contacto. También el coche tiene un sistema de alarma con unos mandos que hace de cortacorriente. Si no le damos, o sea, no desarmamos el coche, no vamos a tener tampoco corriente, el contacto de la llave. Pero antes de seguir con el vídeo, un inciso. El 95,3% de personas que ven mis vídeos no está suscrita al canal. Y sé que esto ya se lo habréis escuchado a un montón de youtubers. Pero si te gusta este contenido y no te lo quieres perder, suscríbete al canal y dale a la campanita. Así YouTube te notificará cada vez que subo vídeo de manera gratuita. Ahora faltaría desarmar. En teoría parece que está desarmado. Vale. Pues estaba cerrando el coche. Ahora, abierto. Vale, sí, abierto. Vale, el coche tiene 88.391 kilómetros. En teoría son kilómetros. No estoy seguro. Dios, el cuadro. Tiene como una lupa, qué pasada. Vale, entonces ahora lo que quedaría es echar WD-40 por toda esta parte. Que lleva muelles, lleva mecanismos de plástico, como veis ahí. Incluso ahí hay como unas palancas de plástico. Y esas partes tienen que estar totalmente lubricadas con una grasa. Entonces yo, para desatascar, por así decirlo, para quitar ese atasco que tiene los engranajes de plástico, lo que haré es echar WD-40, pero lo suyo es que una vez esté desatascado es echar grasa de litio, que la grasa de litio no se seca tan pronto como un aceite de tipo WD-40 u otro similar. Aquí tengo el WD-40 y voy a estar echándolo por aquí. Como vemos, cuando yo acciono aquí, lo que hace es empujar al engranaje aquí, a esto, que es una pieza electrónica. Yo le doy, pero vamos, se mueve muy poco. No creo que sea ese el movimiento que tenga que hacer. Yo creo que será mayor el movimiento. Porque cabe la posibilidad de que sea eso o que sea el cable que va a la caja de cambios, o sea, la transmisión. Entonces, como esa pieza no está accionando y esa pieza es la que libera, digamos, eso es un freno para evitar que la palanca se pueda mover, vamos. Entonces yo lo que pienso que no se está accionando, entonces al no accionarse no está liberando la palanca de cambios. Vale. Mira, ya he conseguido algo y es que esta pieza se ha desatascado. El WD-40 hace magia. Entonces vamos a ver si era esto lo que estaba impidiendo que bajara la palanca de cambio. Como vemos, ya lo acciona totalmente. Pinchando aquí. ¡Ole! Ya lo tenemos. Bueno, en principio está en segunda y ahora deberíamos ponerlo en la N. Ahí lo tenemos.
Eso es punto muerto. En teoría, ya está. Quitamos el contacto. Ah, no nos deja sacar la llave porque no está en la P. Vale, incluso aquí en el marcador indica que estamos en la N. Por lo tanto, yo creo que ese marcador con un sensor en la transmisión. Entonces, en principio estamos en la N, estamos bien. Hemos conseguido el propósito de este vídeo. Ahora, pulsando aquí tendríamos que poder llevarlo hasta la P. Vamos a ver. La R, y a ver si pulsamos aquí. A ver. Vale, sí, se mete un poco más. Ay, cuesta, Nada. Bueno, no he podido conseguir aún llevarlo a la P, pero algo muy curioso es esto. ¡Qué pasada, tío! Ajuste lumbar. A ver, ya que estamos, pues vamos a probar cositas, ¿no? A ver... ¡Hostia! Parece que funciona el motor. Sí que funciona, tira mucha mierda, pero funciona. Lo que veo, el display no funciona. Parece que como que está trancado el motor, habrá que sacarlo, porque seguro que hay mierda de rata por ahí. La radio la podemos probar. ¡Oh! ¡Funciona y todo! FM, sí, parece que sí, el volumen lo tenemos aquí. Más de la frecuencia 90 se ve que no, como es un coche japonés, quizás allí ese rango de frecuencia está prohibido, o estaba prohibido en el 94. A ver... No te puedo creer que tiene retrovisores plegables automáticos. No puede ser verdad. Y encima, con el tiempo que lleva parado, funciona. Esta ventanilla no sube y esta baja y sube, pero bueno, eso hay que lubricarlo porque tiene pinta de ir un poco mal. También lleva un joystick para poder mover el espejo y funciona aún. Impresionante. Y estas son las cosas que me gustan de este coche, que es del 94, pero las cosas que tienes de un coche de lujo. Vale, ya lo he conseguido y es pulsando el botón solamente. Pulsamos el botón. Vale, ahora no quiere ir. Creo que es por esto. Esto es lo que tropieza. Vale, justamente era eso. Pulsando aquí, ya vamos a la P. Y para retroceder, ahí se bloquea, pero pulsamos aquí, en esta parte de aquí que hemos desatascado, que lleva ahí dentro un pulsador. Y haciendo esto, ya lo podemos llevar hacia abajo, hacia la N. Así de simple. Entonces ahora ya nos permite sacar la llave. Cuando en capítulos anteriores os dije que se habían alineado los astros para tener yo este coche, a eso me refería. Con el cambio de marcha funcionando, no hubiera podido comprar este coche, ya que la persona a la que yo le compré el coche tenía pensamientos de quedárselo si la palanca de cambios funcionaba, pero no funcionaba, y era porque estaba atascado este pulsador. La otra persona ya intentó desmontar la palanca de cambios, por eso está en ese estado, que está ya medio desmontado, pero no consiguió bajarlo de la P. Continuamos con el vídeo y lo que vamos a estar haciendo en esta parte del vídeo es sacándole las 4 llantas con los 4 neumáticos y llevándolos a mi amigo de Brian Geray, Ismael. Él es la persona que nos va a poner los 4 neumáticos usados para que podamos mover el coche por aquí y así que no esté parado aquí en este rincón. Entonces, con la primera parte, que era desatascando la caja de cambios, así la vamos a poder poner en la N, y con los 4 neumáticos vamos a poder mover el coche aunque sea empujándolo. Así nos va a facilitar muchísimo por si tenemos que llevarlo a otra parte a elevarlo o cualquier otra cosa. Así que vamos a darle. Señor Rocco, ¿se puede quitar usted delante de la cámara o no? No deja ver a la audiencia. Bueno, el desmontaje de la primera llanta, esto lleva aquí un protector de tornillos y demás que lleva muchísimos años ahí. Hay que llevar cuidado porque es plástico y esto se puede partir en cualquier momento. Vale, ha aguantado bien. Y sale bien, ¿eh? Muy importante que salga bien porque hay veces que eso se agarra muchísimo, lo que es el buje. Pues ni tan mal, ¿eh? Vale, el disco está oxidado a más no poder, pero luego tenemos este trapecio que está en buen estado, incluso las rótulas se encuentran en buen estado, no están rotas. Lo que sí que vemos es que la suspensión, el guardapolvos, está roto. Luego, estabilizadora, pues con óxido, pero tampoco es tanto, ¿eh? O sea, no es un óxido ahí muy grande. Luego el puente trasero también tiene algo de óxido, pero tampoco es muy preocupante. Comparado con el MR2, esto está impresionante. Los frenos están muy clavados, que ya veremos si lo podemos mover en la N. Y bueno, la llanta está toda llena de alumina, que es el óxido del aluminio. En el caso de estar quedándome el coche para restaurar, seguramente que le pongo unas llantas con garganta o alguna cosa de estas. Pero estas llantas tampoco me parecen feas, ¿eh? Totalmente de serie y la verdad que bastante guay. Y bueno, cuando dicen que los neumáticos se aplanan, creo que esto es claro ejemplo de unos neumáticos aplanados.
Esto pinta muy bien. Y recordad, chicos, no dejéis vuestro coche aparcado durante mucho tiempo sin moverlo, porque pueden pasar estas cosas. Pues esto pinta muy bien. La estabilizadora tiene muy poco óxido. Las violetas incluso están bien. El trapecio delantero, que está bien, o sea, la rótula y todo. Aquí hay que seguir dándole con la Karcher, y más teniéndolo así. Ahora podemos darle bastante bien y quitar todo lo que queda de la mierda de la rata. Ahí vemos que la cremallera aún sigue quedando mierda de rata. Y lo que os dije en el anterior capítulo, o sea, es sorprendente que un coche venido de Japón y también habiendo estado en Reino Unido no tenga óxido, y más en esta parte. Con las llantas ya afuera se las voy a estar llevando a Ismael de Brian Geray. Y nada, vamos con él. Buenas, Ismael. ¿Tú que entiendes más de neumáticos? ¿Este neumático está aplanado o no? Algo se puede hacer aquí. Pero escucha, que te las dejo si quieres y cuando puedas. Si te esperas, te las llevas. Vale, te va a grabar, Javi, va a hacer un vídeo, chico. ¿Sí? ¿Te da igual? Vale, perfecto. Luego le pones que está soltero. El del tráiler, cuando bajé el coche, me dijo lo mismo, que buscaba novia, que se lo pusiera. Ya que está, pónselo a él también. Sí, ¿no? También busca novia, lo pongo, ¿no? También busca novia. Estoy aquí. Trabajador, soltero. Hijo nanico, casa, vehículo propio. Coche Joder. propio. Soy terrateniente. Mírale que si no te lo pierdes. Tan rápido. Sí, estoy grabando todo el rato. Ah, ¿sí? Claro, la válvula nueva ahí. El si no luego pierde por ahí, más que eso tiene 14 años parado el coche, imagínate. Seguramente este quemaica, ¿no? Sí. Pues nada, ya tenemos aquí los neumáticos y para abajo. Tenemos los dos neumáticos. Este lo voy a poner delante, que está bastante mejor, y este lo voy a poner detrás. En el caso de quemar, pues quemaremos esta rueda. Pero antes de montar las llantas, ¿sabéis qué toca? No puede ser otra cosa que limpieza con la Karcher. Karcher y a limpieza. Hay que ver lo que cambia un coche con solamente darle un poco con la Karcher. Este brazo se veía todo lleno de alumina, ya que este brazo es de aluminio, y con darle con la Karcher, o sea, se queda súper limpio el aluminio. Bueno, ya que estamos y las llantas también tienen alumina, pues vamos a darle un poco. Vale, muy importante, sí que se mueve la llanta, lo que pasa que está frenado por la transmisión y por eso no se mueve. Vemos que ahí se atranca. Es cosa de la transmisión automática. Cuando metemos la N, eso se libera, entonces ya nos permite avanzar. Vamos con la llanta delantera. Desmontando un poquito el coche y dándole con la Karcher, Me he encontrado una sorpresa muy agradable. Ahí lo tenemos. Vaya nido de rata ahí en la admisión. ¡Qué asco! Esperemos que tuviera filtro y se haya quedado ahí, donde haya entrado dentro del motor. bueno, dentro del motor no, porque pasa por los turbos, pero vamos, que se haya quedado ahí, que no haya pasado más. Bueno, he desmontado aquí el tubo y lo que me he encontrado aquí no es muy bueno, ¿eh? Está bastante lleno de, parece alumina, y muy mal, ¿eh? Está todo corrompido y tal. Dentro de lo que cabe, este de aquí es el que le entra el aire, desde el filtro de admisión hasta la entrada de aire de los turbos. El preocupante sería este, que es el que entra al colector de admisión, ya que este pasa por el intercooler. Se supone que este vídeo era para poder mover el coche, pero lo que voy a hacer es esto porque no quiero dejar esta mierda ahí. He retirado este tubo del intercooler y esto se ve bastante limpio. Lo que voy a hacer es meter un trapo para que no entre agua ni nada, porque esto ya va al colector de admisión. Ahora ya podemos sacar la caja. Pues la parte de aquí se ve que la rata se comió el filtro, ¿eh? Pero seguramente ¿Queréis saber qué hay aquí? Sí que se comió el filtro, sí. Vemos que entró. Se ve que la rata tenía ahí su atracción de ferias con el turbo.
Ya estamos en un nuevo día y hoy sí que toca bajar el Toyota Soares. Lo vamos a bajar de este lado y vamos a darle las llantas del otro lado a Ismael. La verdad que esto ya ha quedado bastante más limpio sin la admisión. Por el turbo no habrá pasado todas esas partículas, entonces va a ser cuestión de abrir esto. El coche no se ha arrancado, entonces vamos a sacar esto y vamos a ver si ahí hay partículas de cosas. Y esto limpiarlo muy bien. Por lo tanto, en futuros vídeos lo que haremos es sacar la tobera de aquí y la tobera del otro turbo. Pero vamos a lo importante, que es bajar el coche. Una y la otra. Vale, perfecto. Ahora vamos con este lado, que no va a ser fácil porque no tenemos mucho sitio para meter el gato. La verdad que el neumático estaba nuevo, pero aplanado como el solo. Y aquí nos encontramos más de lo mismo, típico óxido superficial y poco más. Y aquí eso, pues un poco más de Karcher. Esperemos que no nos encontremos más sorpresas como la del filtro del aire, pero viendo cómo está la cosa, que nos encontramos un montón de sorpresas, pues quizás nos encontramos una rata dando vueltas en las aspas del turbo. Pero lo importante es llevar esto ahora a Brian Geray. Vais a tener pesadillas conmigo, ¿eh? Muchas gracias por todo, Ismael. Sí. Pues nada, ya lo tenemos y vamos a ver si montamos esas llantas. Venga, hasta luego. Ya tenemos los pasos de ruedas un poquito más limpios, que le he dado con la Karcher. Tenemos las llantas limpias y el paso de rueda delantero, pues lo mismo. Todo limpito. Y ahora ya toca colocar la llanta para poder mover el coche por fin. Saco borriqueta. Ahí estamos. Y ya con los neumáticos puestos y la batería puesta, ya es cuestión de meter la llave y poner la transmisión en la N. Vamos a ver si ahora baja. Y sí que baja. Ahí lo tenemos en la N. Entonces ahora mismo estaría liberado. Vamos a ver si empujando sale el coche hacia adelante. Rocco, ¿me vas a ayudar tú a empujar? Está clavado, ¿eh? No, pero parece que sí que se ha movido, ¿no? ¿Algo? Vale, está liberado. Lo que pasa es que los frenos están tocando. Del óxido que ha generado el propio disco, digamos que está tocando con la pastilla y por eso está súper frenado. Pero lo bueno es que la transmisión está liberada, que era lo que queríamos conseguir en este vídeo. Entonces yo creo que va a hacer falta unas personas bastante fuertes para llevar el coche hacia adelante. ¿Las conseguiremos? Quizás si hacemos un par de movimientos, quitamos lo que es el óxido férrico del disco de freno y ya nos dejará mover el coche más libremente, porque ahora mismo está súper clavado. Vale, aquí este está bastante mejor que el otro, pero aún así le cuesta, ¿eh? Poco, pero es que al haber echado agua y demás ha hecho cuesta esto de aquí. Hemos movido un pelín. Hemos no, porque vosotros no habéis movido nada. Lo he movido yo. No va, Sí que ha ido, pero no se mueve casi, Vale, no lo hemos podido conseguir desplazar mucho, pero ya habéis visto que sí, que la rueda giraba cuando metía la N, por lo tanto la transmisión está funcionando bien. Y cuando tenía puesta la P, lo que hacía era un pequeño movimiento, pero estaba como trabado, como metida la marcha. Hemos podido desplazar, pues eso, unos 20 centímetros más o menos, pero es que aquí cuesta muchísimo. Incluso el coche pesa más de lo que yo me pensaba. No sé cuánto peso tiene este coche, pero la verdad que es bastante pesado, Y bueno, y hasta aquí el vídeo. Como habéis visto, ya tenemos bastante avanzado el tema de poder ponerlo a punto, es decir, haría falta hacer el cableado, limpiar todo el tema de los turbos, también saber si la rata ha estado en los turbos, que eso lo podéis ver en el siguiente capítulo. Y si queréis ver el capítulo donde vamos a estar dándole arranque, o bueno, al menos intentándolo, tenéis que apoyar bastante este vídeo. Ya sabéis, aquí abajo en la caja de comentarios, comentadme qué os parece el Toyota Soares, suscribirse al canal, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente capítulo. Siento deciros que en el próximo capítulo tampoco será el vídeo del arranque del coche, pero lo que sí que os puedo decir que ya falta muy poco. Por eso debéis apoyar todos los vídeos que quedan a tope, para que yo tenga esas ganas de seguir subiendo contenido hasta llegar al arranque del coche.
En el próximo capítulo os traeré de nuevo otro vídeo de ingeniería inversa, hecha con un nuevo escáner 3D, al Soarer, para así poder recrear unas partes que estaban dañadas del Toyota Soarer y eran imposibles de encontrar en la Toyota. Estos métodos es algo que no quieren que sepas, y yo os lo mostraré al detalle. Si no te quieres perder ese capítulo, suscríbete al canal, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. While she back it up, a good girl, but she acting up, a good girl, but she bad as fuck. She on 10, but I'm catching up. She sweat me.